Mira la carilla. Llevo más de 10 años utilizando aceites esenciales y voy viendo cada vez que son más populares, su demanda sube cada año y al mismo tiempo también hay muchas personas preocupadas por la sostenibilidad y el medio ambiente. Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo saber cómo comprar aceites esenciales que son sostenibles y además te voy a decir cómo hacer que tu colección de aceites esenciales sea todavía más sostenible. Antes de seguir, te quiero invitar a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre aceites esenciales, naturopatía, crecimiento personal y muchos otros temas relacionados con un estilo de vida natural. Y si le das me gusta al vídeo para demostrarme tu cariño, muchísimas gracias. En caso de que no sepas quién soy, me presento, soy Mamarín, fundadora de Mamá Esencial y la Academia Mamá Esencial, y me puedes encontrar para más recetas y contenido en Instagram y también en Pinterest como Mamá Esencial. Vamos a empezar también sobre este tema, sobre la sostenibilidad, definiendo o sabiendo qué significa sostenible en el contexto de las plantas y la agricultura. Se refiere, cuando hablamos de sostenible, se refiere a prácticas y enfoques que permiten el cultivo y el mantenimiento de plantas de manera que se minimice el impacto negativo en el medio ambiente y que los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. También quiere decir que la explotación de un recurso sea por debajo del límite de la renovación de este, que también significa que se conserve los recursos naturales y se promueva la salud a largo plazo del ecosistema. Y también quiere decir que se satisfacen las necesidades que se tienen hoy en día, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer también sus propias necesidades. Esto significaría en relación a las plantas y la agricultura que algo es sostenible. ¿Y qué sería lo contrario de la sostenibilidad? Pues lo contrario de la sostenibilidad es usar las plantas hasta el punto de su extinción sin dejar para futuras generaciones y que además se perjudica y se daña nuestro medio ambiente. Y claro, como para obtener aceites esenciales se necesita tanta cantidad de material vegetal, pues si no conoces a las empresas que están comprometidas en cuidar de la tierra, protegerla, cuidar de los ecosistemas y de la economía donde crecen estas plantas, no utilizar pesticidas o agroquímicos y tener cultivos sostenibles, que es lo que la mayoría de las compañías pues ni miran ni cuidan, pues esto lleva a la idea de que utilizar aceites esenciales no es sostenible desde el puro desconocimiento. En mi caso, y como ya sabéis si me seguís, yo uso los aceites esenciales de Young Living, que son los líderes a nivel mundial en el sector, pues sé muy bien cómo trabajan ellos. Una ventaja que tenemos todos los distribuidores de Young Living es que podemos visitar todas las plantaciones, las granjas y los proyectos de reforestación con los que trabajan, y así aprendemos de primera mano todo sobre el proceso de cultivo y destilación de las plantas. Así que, como aquel que dice, yo llevo la ventaja sobre este tema porque lo he aprendido viéndolo ahí mismo en el campo. Por ejemplo, el árbol de sándalo, de donde se obtiene un aceite esencial súper valioso con un alto precio y además muy beneficioso, está en extinción por su sobreexplotación para su uso en perfumería. Pues resulta que nosotros, mi marido y yo, Miguel y yo, hemos ido ya 2 veces a visitar en Hawái el proyecto de reforestación que tiene Young Living en colaboración
con una familia autóctona de ahí de Hawái, y ahí cuando visitas la plantación y aprendes todos, pues te explican cómo se tiene que plantar el sándalo, que necesita de otros árboles alrededor para que crezca, porque necesita alimentarse también de las raíces de esos árboles, y que hasta que el árbol no ha muerto al cabo de unos 70 años no se arranca hasta las raíces y se vuelve a plantar otro. Es decir, no arrancas un árbol porque sí. Se cuida, se conserva, se tiene mucho cuidado con la conservación de la biodiversidad de las especies, de las plantas y la protección de los ecosistemas naturales donde crece. Aquella familia, cuando fuimos a Hawái, pues también nos explicaron que hay otra empresa también de aceites esenciales que producen o que compran el aceite de sándalo, y que, por ejemplo, ellos no esperan a que el árbol muera y se pueda arrancar de raíz, sino que al cabo de 10 años ya están cortando ese árbol. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso realmente es una empresa que no es sostenible, que no está cuidando de los árboles, y además, bueno, pues también la calidad de los aceites esenciales, por supuestísimo que no es la misma. Otro ejemplo también, que hace poco que nos lo han explicado en la última convención que hemos tenido y nos han enseñado todos los vídeos y cómo funciona todo, es sobre el palo de rosa. El palo de rosa es otra especie que está en peligro de extinción, y reformularon todos los aceites esenciales que lo contenían y se crearon mezclas sin este aceite esencial. Por ejemplo, mirar el aceite de valor. Y justamente este año pues ya nos han explicado que están colaborando con un proyecto de reforestación con una familia en Brasil, en medio de la nada, donde incluso se tiene hasta marcado cada árbol y se tiene geolocalizado con GPS, se va midiendo cómo crece. ¿Por qué? Porque no quieren extinguir el árbol, sino que lo que quieren es poder utilizarlo, que se produzca más, que haya más árboles. Eso es muy diferente. Entonces, cuando se utilizan y se producen los aceites esenciales, se hace desde otro lugar. También, para que una plantación sea sostenible, esto implica utilizar de manera eficiente los recursos que se tienen, como el agua, los nutrientes del suelo y la energía para el cultivo de la planta, para así minimizar el desperdicio y evitar la sobreexplotación de estos recursos. Y por ejemplo, en Jan Living, yo os hablo de Jan Living porque como he ido a tantas plantaciones de ahí y os puedo dar ejemplos claros de lo que eso significa, pues por ejemplo, el agua en Jan Living que sobra después de la destilación no se tira, no se desecha, sino que se vuelve a utilizar para regar las plantas. O hay muchos campos que no se riegan, solo se riegan cuando llueve de manera natural. Otra cosa que también me pareció muy curiosa sobre el tema de reutilizar el agua de la destilación, que por una parte, bueno, pues se producen aguas florales o hidrolatos. Cuando estuve en Idaho, en Estados Unidos, ahí muy cerca de Canadá y en medio de las montañas, ahí se tiene una plantación muy grande de melisa, que es muy curioso cómo se cultiva y cómo se destila. Bueno, pues el aceite esencial de melisa es alucinante, se necesita mucha cantidad vegetal para producirlo y además es alucinante para la piel. Bueno, pues el aceite de melisa, cuando se destila, después de que se ha destilado, se utiliza ese agua. Ahí en la misma, al lado de la destilería, hay como unos baños, como unas saunas donde te puedes bañar con ese agua de melisa, o sea que hasta se utiliza para un montón de cosas diferentes. A mí me pareció muy curioso, yo no me di el baño, pero realmente me pareció muy curioso. Además, a la hora del cultivo sostenible, también se tienen que utilizar, bueno, pues métodos que sean sostenibles, con prácticas agrícolas que reduzcan la erosión del suelo, la contaminación del agua, el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y que promueva esto la salud del suelo. Otro caso curioso, yo os voy dando mis ejemplos, fue que, por ejemplo, cuando en Croacia, que es donde Jan Living tiene la plantación de Siempre Viva y que visité por primera vez nada más que la adquirí,
adquirieron, pues cuando fui ahí la primera vez justo habían plantado Siempre Viva, ¿no? Era la primera vez que la plantaban. Y los directores de la plantación de allí son croatas, son autóctonos de la zona, por eso también conocen bien el suelo. Pues allí que se cultiva todo con el máximo cuidado y cada año siempre nos explican cómo van aprendiendo cosas nuevas de la tierra, pues se dieron cuenta, el primer año no, sino cuando ya empezaron a recoger las cosechas, que la tierra, para que la Siempre Viva también saliera mejor y para cuidar de la tierra, pues se necesitaban minerales para que alimente no solo la planta, sino la tierra, que en este caso es la calcita. Entonces, pues se cuida de la tierra, se alimenta de la tierra dándole calcita. Así puedes ver la granja, los campos de Siempre Viva, todos con las piedritas, porque esto es más sostenible y cuida del suelo y estás alimentando la tierra de manera natural. Otra cosa también muy importante es que también cuando se compró esta granja de Siempre Viva, esta plantación no era porque el terreno era inmenso y ya está, era porque cumplía con un requisito muy importante, y es que esta tierra hacía ya más de 50 años que no se había cultivado nada en ella, y no solo es que no se había cultivado nada en ella, sino que tampoco se habían utilizado pesticidas o agroquímicos, lo que hace todavía la plantación más sostenible. Y otra parte también muy importante a la hora de ser sostenibles, a la hora de producir aceites esenciales, es que cuando se destilan las plantas, el material vegetal para producir el aceite esencial, pues toda esa materia orgánica que nos queda después de la destilación se pueda reutilizar como compost y o como estiércol, o sea, se utilice para hacer compost, y así se promuevan mejores prácticas de reciclaje de estas plantas. Por ejemplo, también cuando visitamos la plantación de Jan Living en Ecuador, que ahí crece el ylang ylang en los árboles, es alucinante verlo, pues allí hacían compost con las cacas de las cabras que tenían en la misma plantación, o sea, reutilizaban este material orgánico para hacer también compost, y también tenían un espacio inmenso con unas estructuras gigantes de madera y llenas de tierra donde criaban allí lombrices para hacer el compost. Y para que la tierra, bueno, pues que se tenía ahí, pues es la que se utiliza para enriquecer los cultivos y que ya tuvieran pues todos los beneficios de hacer el compost con estas lombrices sin tener necesidad de utilizar ni fertilizantes ni nada. Y algo, esta es ya la última parte, que creo que también es como donde tú puedes tomar acción, algo imprescindible para ti como consumidora a la que le preocupa este tema de utilizar aceites esenciales, es que utilices aceites esenciales de una empresa que se asegure de que el cultivo de las plantas se pueda mantener en el tiempo sin agotar los recursos o dañar el ecosistema circundante. En resumen, la sostenibilidad en el contexto de los aceites esenciales implica cuidar del medio ambiente, conservar los recursos naturales y promover prácticas de cultivo responsables para garantizar que las plantas puedan crecer y prosperar de manera saludable a largo plazo sin causar daños en el medio ambiente. Pero además hay pequeñas acciones que nosotras como consumidoras podemos hacer. Lo primero, algo de sentido común, es que diluyas tus aceites esenciales. En lugar de utilizar los aceites esenciales pues a saco paco, que muchas veces dices va una gota y ya está, que es verdad que a veces te pones una gota de lavanda, de incienso, de copaiba, de valor, no pasa nada, pero dilúyelos para sacarle el máximo partido y también así le sacarás el máximo provecho y no necesitarás comprar más sin necesidad. También algo muy importante es que cuides de tus aceites esenciales para que no se estropeen ni se oxiden, protégelos del sol a una temperaturas que no sean súper excesivas. Eso también hará que tú seas más sostenibles con tus aceites esenciales. Y por último también pues
sentido común, cómpralos de una empresa como Young Living, por ejemplo, que sabes que sus prácticas a la hora de vender aceites esenciales son sostenibles al 100%. Realmente podría hacer un vídeo de horas explicándote todo sobre lo que sé sobre Young Living por haber ido ahí, sobre cómo cuidan el suelo, cómo lo fertilizan, cómo le ponen el compost, cómo recogen a mano plantas, cómo recogen a mano las plantas para no contaminar, porque no sé si ves este vídeo desde España, no sé si sabes que en Sevilla tenemos una destilería con una familia allí donde se destilan aceites esenciales de Young Living, y no solo eso, sino que allí también se recoge la jara, se recoge a mano para producir el aceite esencial de Young Living y se recoge a mano para que no se contamine. También esto es una práctica muy típica en Young Living, el recoger las malas hierbas a mano para contaminar el mínimo el medio ambiente. Y es muy importante también tener en cuenta, hay empresas que cuidan mucho de la fauna, de la flora de la zona. Y otra cosa muy importante que quizás igual ni se te había pasado es que la empresa donde compres tus aceites esenciales también contraten a personal autóctono de la zona para cuidar también de la economía de la región. Bueno, son tantas y tantas cosas que si quieres saber algo en concreto, no dudes en preguntarme en los comentarios del vídeo y ya sabéis que os respondo siempre allí. Un beso y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!